Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, esta tarde-noche damos comienzo a la última conferencia de estos 3 días del primer Congreso Internacional de Historia Pública y Divulgación. Estamos muy felices, creo que estas jornadas han sido muy productivas. Hemos contado con estudiantes, colegas, gente de diferentes colectivos sociales y comunidades que han reflexionado acerca de las diferentes prácticas de hacer historia y de comunicar historia. Hemos contado, recién me pasaban los últimos guarismos, con 358 inscriptos, lo cual para un congreso de historia ha superado todas nuestras expectativas, no solo por el número, sino por la calidad y la calidez en todos los ámbitos de las discusiones, de los proyectos compartidos, de las conferencias, de las mesas redondas. Realmente ha sido un enorme orgullo el haber podido ser anfitriona como representante de esta Universidad Nacional de Quilmes, de todos estos debates y reflexiones. Y bueno, para cerrar tenemos un invitado de lujo que voy a presentar, aunque sé que no hace falta presentarlo, que todos lo conocen. Tenemos con nosotros a Gabriel Di Meglio. La charla que hoy va a presentar se llama Historiadores e historiadoras frente a los desafíos de la divulgación. Cuento un poquito la biografía de Gabriel. Gabriel nació en Buenos Aires a comienzos del 73. No sabemos si ese convulsionado año influyó en el hecho de que se dedicara a la historia, pero sí sabemos que se recibió de profesor en el 98, luego de licenciado, más tarde de doctor en historia, todo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Gabriel se desempeña como investigador independiente del CONICET, con sede en el Instituto Ravignani, profesor adjunto de Historia rioplatense y virreinal del siglo XIX. Trabaja tanto en las carreras de historias de la UBA como de la Universidad de San Martín. Durante años investigó la participación política popular en la primera mitad del siglo XIX en el Río de la Plata, tema sobre el que publicó varios libros y numerosos artículos. El primero de ellos, que sé que todos han leído, es bibliografía obligatoria de la mayoría de las materias, ¿no? Viva el Bajo Pueblo, la prueba urbana en Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo, que se convirtió en referencia ineludible para el estudio de la época y tuvo por eso varias ediciones. Para mencionar algunos otros títulos, diría Mueran los salvajes unitarios, La mazorca y la política en tiempos de Rosas o Historia de las clases populares en la Argentina desde 1516 hasta 1880. Actualmente, Gabriel Di Meglio dirige un proyecto de investigación titulado Guerras, actores sociales y autoridades locales y de liderazgos en el litoral rioplatense, 1768-1828. Pero nuestro invitado no solo se dedicó a la carrera académica, sino que además se ha convertido en uno de los mayores referentes de la divulgación histórica en nuestro país, por el continuo y valioso aporte que ha realizado en torno a llevar la historia a públicos amplios y diversos. Ya en el 2004 realizó un diario de historia para niños, con el cual hemos trabajado muchos de nosotras mucho tiempo, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Diana González y... Esperen que se me trastabilló la página. Analía Segal. Y Analía Segal. También cuando el ministro de Educación Filmus crea el canal Encuentro, comenzó a trabajar como asesor histórico, contenidista, conductor, guionista de distintas producciones. Realizó varios ciclos, entre ellos Historia de un país, Argentina siglo XX, BioArc, biografías argentinas a través de investigaciones ficcionalizadas, Años decisivos y en la actualidad, por lo que he visto, un programa nuevo llamado 8 lecciones de historia. No, ahí no tengo nada que ver. Ah, ¿no? Invitado, sí, invitado. Invitado. Bueno, eso era como muy nuevito. Sí.
Cabe destacar que fue uno de los creadores del dibujo animado La asombrosa excursión de Samba, que tanta repercusión ha tenido en nuestras niñeces. Fue uno de los fundadores también de Eternautas, una empresa dedicada al turismo histórico. Dirigió el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires entre 2014 y 2018 y desde 2020 es director del Museo Histórico Nacional, proponiendo muestras temporarias que han resultado renovadoras y muy convocantes para diferentes públicos. Gabriel, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias y bueno, la verdad que estoy muy contento de que me hayan invitado a este evento, que me da mucha alegría que su realización, y bueno, quiero agradecer a Alejandra, a Gisela, a Lucía, bueno, a toda la organización, y aparte me parece que no pude estar todos los días, estuve todos los días, no todo el día, pero vi una cosa súper interesante, ¿no? Donde también uno va aprendiendo lo nuevo que va ocurriendo. Cuando me invitaron, pensé en hacer y me propusieron este tema de los desafíos de la divulgación. Dije, bueno, voy a dividir esta charla en 3 partes, ¿no? Una suerte de diagnóstico, balance de lo que veo ahora en este campo creciente. Algunas cuestiones ligadas con las intervenciones y esto como trabajo, que salieron en otros momentos de lo que estuve viendo, ¿no? El mercado laboral. Y una tercera más ligada sobre algunas reflexiones sobre la práctica, la divulgación, la política hoy, ¿no? En primer lugar, creo que como marca este evento, también uno que se hizo en Mar del Plata el año pasado, en noviembre, estaba Gustavo Contreras, el organizador por ahí, y otras, acá mismo hace unos años hubo uno, es decir, en distintas universidades, distintos encuentros, siempre con mucha gente, lo que muestra es un interés importante, ¿no? Un interés creciente dentro de la gente que se dedica a la historiografía, que investiga, que enseña, cada vez más por esta tercera pata, ¿no? de la disciplina, que es la que podemos llamar la divulgación o historia pública. Yo le decía a alguna gente hoy que yo durante años me oponía a hablar de historia pública, pero por una cuestión, sobre todo porque venía de Estados Unidos y me molestaba que todos esos nombres terminen imponiéndose, por más que son muy útiles. Finalmente se impuso, creo que está bien. Historia pública no es lo mismo que divulgación en sentido estricto. A otra gente usa comunicación de la ciencia, es decir, creo que cualquiera puede servir, todos entendemos más o menos de lo que hablamos. Es cierto que historia pública creo que a largo plazo va a ser más sólido porque tiene un poder suena como más nuevo, ¿sí? Podríamos discutir las diferencias entre uno y otro término, pero me parece que no viene tan al caso y que está bien cualquiera de ellos. Hay un crecimiento muy grande del campo que creo que, por ejemplo, insisto, este congreso muestra. Y también, hay cada vez más materias en distintas carreras de historia donde se trata de formar a la gente en esto, lo cual me parece que es algo central, ¿no? Es decir, formarnos como divulgadores también, dado que nadie sabe hacerlo a priori, siempre es prueba y error, y así como nos formamos para enseñar, así como nos formamos para investigar, eso también tiene muchos problemas, pero lo hacemos. Formarse para poder intervenir en otros espacios y para hablar a otros públicos, creo que es algo que está bueno, y por eso me parece que estamos en un lugar muy distinto al de hace 10 años, cuando muchos de estos debates empezaron a hacerse, ¿no? Yo hace 10 años, un poco más, en 2011 publiqué un artículo que se llama Wolf el Lobo, que hacía como un balance o unas miradas de lo que me parecía viendo y haciendo divulgación, que estaba bueno para establecer puentes entre la historia académica y justamente la historia para el público amplio. Y creo que, no voy a repetir nada de lo que dije ahí, si a alguien le interesa se consigue, pero creo que el campo hoy es distinto también, ¿no? Porque han aparecido cosas que no existían. Es decir, cuando yo escribí aquel artículo, las redes casi no había, ¿no? O sea, había Facebook nada más y no recuerdo haber visto a alguien haciendo historia ahí. Y sin embargo, hoy en día no existe. O sea, creo que Instagram se fundó en 2010, ¿no? Cuando estaba escribiendo ese texto. Entonces, y hoy en día es algo que estalla, ¿no? Entonces me parece que la velocidad de las transformaciones en ese rubro son notables. Aún así, yo quería hacer el mini diagnóstico yéndonos otra vez bien atrás, haciendo historia.
pensando en que, en realidad, como bien sabemos, pero vale la pena repasar, la idea de una divulgación o de un campo de historia pública se recorta mucho frente a la idea de un campo de historia académica consolidada, ¿no? Antes de eso no tenía mucho sentido esa definición. No porque no existiera la idea de divulgación de la ciencia, sino porque, como bien sabemos, los historiadores del siglo XIX, ayer Dora Barranco decía algo al respecto, figuras, si uno lee a Mitre, a Vicente Fidel López, no sé, a Ramos Mejía, en el siglo XX a los revisionistas, a los marxistas, todos tenían intervenciones políticas, textos que intentaban interpelar a públicos amplios, letrados, pero no que están específicamente dedicados a un público de historiadores o de pares académicos, ¿no? Claramente. Obviamente es un contexto completamente diferente bueno, hay figuras que son centrales, que son sin duda antecedentes para pensar. Es decir, más allá de lo que uno pueda pensar ideológicamente de él, ¿no? La figura de Ricardo Levene, una figura anfibia, ¿no? Que se movía en todos los campos, que escribió manuales escolares, hacía historia académica, dirigió desde el Estado esto que la historia oficial, como se decía en una época, ¿no? Que es de la década del 30, que encarga el Poder Ejecutivo. Creó el Museo del Cabildo, creó la Comisión Nacional de Monumentos. Es decir, hoy Argentina a nivel memoria histórica y no se puede pensar sin la figura de Levene, ¿no? Y claramente tenemos a alguien que intervenía en distintos espacios, claro que siempre con una vinculación muy fuerte desde el Estado, ¿no? Con el Estado, perdón. Ahora, si uno quiere trazar líneas de divulgación a la existencia de intervenciones de estas fuertes plumas políticas o con lugares muy, muy potentes en instituciones, hay que sumar también a algo que pasa más en el mercado editorial, que fue muy importante siempre y que probablemente estuvieran en muchas de las casas de ustedes en algún momento, que eran las enciclopedias, ¿no? Es decir, el libro gordo de Petete, El árbol de la sabiduría, no sé, Lo sé todo, que era italiana, creo. Eras una vez el hombre para chicos, Historia de la humanidad, unos libritos marrones que saca cada 13, y que mucha gente se formó con eso. Yo mismo, la verdad que más que nada leía esas cosas, más que leer a los grandes historiadores de antaño cuando uno era chico, ¿no? Adolescente. Y creo que una historia de divulgación tiene que recorrer específicamente esos productos, a veces importados y traducidos, a veces creados localmente o complementados localmente, para poder entender un poco cómo se desarrolló estas formas de consumo de historia que hoy probablemente vayan por las redes o por Wikipedia, pero que durante mucho tiempo tenían que ver con esos libros que solían estar en muchas casas, ¿no? No solamente en alguna gente universitaria, sino era algo muy extendido, ¿no? Una parte del paisaje típico de cualquier casa era algunos libritos en la biblioteca y una podía ser una enciclopedia que tuviera contenidos históricos, ¿no? No sé, la de Pérez Amuchasti, como se llama Crónica de la Argentina, es decir, muchas de esas colecciones que venían en fascículos y que fueron parte central del siglo XX, ¿no? O revistas especializadas sobre eso, como Todo es Historia, ¿no? Fines de la década del 60, que es una revista pionera en ese rubro. Pero entonces trazo este panorama de una manera muy, muy rudimentaria para decir que en realidad, me parece a mí, porque tampoco he investigado eso a fondo, es un poco impresionista, pero que en realidad esta idea más clara de una divulgación de una historia pública tiene más que ver con la consolidación, la reprofesionalización del campo académico que conocemos bien en la década del 80, ¿no? Después de la dictadura, con la aparición de un método, de un formato más bien de escritura, que obviamente cambia mucho el juego, ¿no? No es que no existiera, que no tuviera antecedentes, pero el hecho de que toda la historiografía hecha en las universidades, en CONICET, y desde distintos lugares ideológicos, sin diferencias entre sí, en eso, apelan a una misma forma, ¿no? Esa forma que necesita que para que un estudio sea considerado científico, erudito, válido, implica exponer el aparato empírico de una manera bien clara, trabajar con un método, con los documentos y hacer un estado de la cuestión que muestre que uno no está robando, sino diciendo algo nuevo donde no copia a nadie, ¿no? Todo eso que le dio rigurosidad a la historiografía. Es indudable que el avance de la historia académica de los 80 para acá es brutal, en el buen sentido, digo, ¿no? Es enorme, pero obviamente alejó completamente a ese tipo de producciones del público extendido, porque, digamos, son aburridos los artículos, los papers son algo bastante
pueden ser muy interesantes a los que nos interesan, pero son muy difíciles de consumir fuera de los especializados o los estudiantes que deben sufrirlos, ¿no? Esto es un lugar común, todos lo sabemos. Lo cierto es que eso no es incompatible con que la academia hiciera otras cosas, pero la academia dejó de hacer otras cosas, es decir, dejó de interesarse, con algunas excepciones, en intervenciones por fuera de su propia lógica, ¿no? Entonces, la validez de los pares, sigue siéndolo, es lo más importante. Es decir, uno escribe para otros como uno que pueden validar que lo que uno dice está bien. Después eso va a las aulas, etc. El tema es que entonces, como bien sabemos todos, buena parte de las demandas sociales de historia fueron satisfechas o fueron atendidas por otras que en general, y esto tampoco tenía por qué ser necesariamente así, pero así fue, no abrevaban en los aportes historiográficos de la academia, ¿no? Entonces, cuando yo estudiaba en la UBA, en la carrera de Historia en los 90, el malo era Félix Luna, ¿no? O María Sáenz Quesada, ¿no? Que eran como historiadores a los que se señalaban que tenían muy buena pluma, eran muy claros, pero que no leían libros nuevos, se decía, ¿no? Es decir, que no tomaban nada de lo que se estaba produciendo en ese momento. Unos años después, los dardos eran contra Felipe Piña, ¿no? En un momento, hoy lo olvidamos, pero contra Jorge Lanata también, que publicó 2 libros en la época de la crisis, que llamaban argentinos, ¿no? ADN y Argentinos 1 y 2, que fueron nunca sé decir eso, bestsellers totales, y que se discutía por qué tenían tanto éxito, y después vino la coda de eso, fue el tremendo éxito que muchos recordarán que tuvo Algo Habrán Hecho, ¿no? El programa que hacían Pergolini y Piña, que es un antes y un después, porque masifica de una manera la historia y generó debates bastante rudos, ¿no? Entre varios académicos y Piña sobre cómo hacer la historia, la ligereza de algunas cosas, etcétera, etcétera. Que no sé si tuvieron mucho sentido, pero en su momento fueron álgidos, ¿no? Después fue Pacho O'Donnell y una suerte de neorrevisionismo, más cercano en el tiempo Balmaceda y una historia super light, que sigue estando, ¿no? Pero por otro lado, a la vez, también desde campos no profesionales en historia, vino la primera renovación de lo que después se dio en llamar historia reciente, ¿no? Si ustedes se acuerdan, los que son más grandes, en los 90 aparecieron los libros de María Seoane, de Uriarte sobre Macera, el de Galimberti, de Larraqui y Caballero. Larraqui sí venía de historia. La voluntad, ¿no? De Anguita Caparrós, es decir, todos esos libros que son los que, de alguna manera, antes todavía, por supuesto siempre hay excepciones, que la historiografía académica toman ese tema, fueron muy importantes en ese aspecto, pero si uno leía, no sé, El presidente que no fue, de Bonazo, no tenía un método historiográfico, ¿no? Es decir, iba mezclando anécdotas de Cámpora jugando al billar en la página siguiente cómo era el capitalismo en ese momento, ¿no? Es decir, que para el tipo de historia que uno hacía parecía inadmisible, pero obviamente fue uno de los libros que fueron muy exitosos en esos años, ¿no? Entonces, yo creo que la historia reciente, que dado que dijiste mi edad, creo que ya no debería llamarse reciente, porque 50 años no es reciente, creo que tenía que buscar otro nombre ya, pero me parece que obviamente tuvo mucho que ver con este mundo de la divulgación, ¿no? Si queremos llamarlo de esa manera. Entonces, esto no quita que también hubo intervenciones de académicos y académicas que validaban su vida en las universidades o en el CONICET y que también hicieron cosas por fuera, ¿no? Es decir, Clarín o Página 12 sacaron historias en fascículos donde intervenían muchos miembros de la academia. Emma Cibotti fue una gran pionera desde la academia en trabajar en los 90, ¿no? Haciendo historia pública. Después Luis Alberto Romero sacó ese libro que se llama Historia Contemporánea de la Argentina, que fue muy exitoso, la verdad. Y después hubo un montón más, ¿no? Creo que, lo más reciente que destacaría es Ezequiel Adamos, que publicó una historia argentina, que es la primera vez que se publica una historia argentina total, creo yo, desde alguien que viene de la academia. Hace muchos años que no se sacaba un libro que se llame Historia Argentina, ¿no? Que además es muy complejo de hacer. Ahora, de todos modos, no sé si dieron cuenta o otra vez, estoy hablando de algo impresionista, no hice una investigación sobre esto, pero que todos estos debates bajaron un poco, pero también bajó un poco el peso de los libros, ¿no? O sea, yo no sé si hoy en día puede haber un fenómeno como el de Piña o Lanata en el 2003. Es decir, probablemente no. No porque no haya interés por la historia, no porque aunque los libros son carísimos no se puedan vender igual, sino porque creo que justamente ha habido aparición de otras formas que se han llegado a buena parte del público, ¿no?
y me parece que hoy estamos ahí, ¿no? Me faltaría en este derrotero un poco así anecdótico, incluir, bueno, las producciones de televisión. Yo mismo las que hice en Canal Encuentro, lo que hizo TV Pública, donde estaba Javier Trímboli, es decir, en la década del 2000, ¿no? Me parece que hasta el 2015, digamos, hubo mucha producción que también tuvo un peso, creo, en su momento, con gente que viene formada del mundo académico. Pero hoy en día, como decía hace un ratito, me parece que la situación es otra, ¿no? Y entonces es más rica, más variada, pero creo que la irrupción de las redes sociales, de YouTube, que no sé si es una red social, no le diría una red social, porque no es una red social, de los podcasts, ¿no? Me parece que son como novedades fuertes, ¿no? Y estuve viendo el lunes, hoy también, presentaciones de cosas que conocía, otras que no, que es muy interesante lo que está pasando ahí. Uno nunca sabe cómo va a seguir, ¿no? Es decir, porque cuando haces algo, un corte en un momento, sacas una foto, bueno, hay que ver, nos falta una distancia crítica, pero claramente hay algo novedoso. Y en parte eso que es novedoso tiene que ver con que ese tipo de divulgación rompe un cursus honorum, ¿no? Porque en realidad la academia está bastante arreglada en la manera en la que uno se puede mover, ¿no? Es decir, recién cuando tenés mi edad puedes hacer ensayos donde zanateas un poco más, por decirlo de una manera, ¿no? En el sentido de que la palabra empieza a tener algún tipo más... se permiten más cosas con el correr de la carrera de uno, ¿no? Y en cambio, el mundo universitario es igual, ¿no? Es decir, ayudante, etc. En algunos lugares es más democrático, en otros no. Lo cierto es que estas redes permiten que, bueno, una persona que tiene seguidores pueda tener una voz autorizada, una legitimidad ante sus seguidores, que no pasa por ninguna sanción institucional o alguna institución que intervenga como era antes, no sé, incluso un canal de televisión. Es decir, para entrar a Canal Encuentro alguien tenía que hacer el entre inicialmente, ¿no? No es que había un reclutamiento. Entonces, creo que en ese sentido estamos en un momento bastante particular, ¿no? Podemos preguntarnos ya más epistemológicamente si hay un cambio en eso, y yo ahí creo que no tanto, ¿no? Porque lo novedoso de las formas nuevas, sin embargo, no cambian creo yo, hay gente que sabe más de estos temas, la manera de transmitir. Es decir, finalmente sigue siendo como una clase muchas veces. Uno mira a un youtuber y habla, ¿no? O sea, habla y cuenta de la misma manera que un profesor, ¿no? A veces hay videos, hay efectos, hay chistecitos, etc. Pero la esencia de la transmisión para mí sigue siendo muy parecida, ¿no? En ese sentido no noto un cambio brutal para nada. Más bien, creo que ahí no hay mucha novedad. Sí la hay en todo lo demás, ¿no? En usar esos formatos y en vulnerar de buena manera, creo yo, las posibilidades de que haya muchas voces al mismo tiempo diciendo cosas. Porque si hay 2 canales de televisión no puede haber 500 historiadores. En la red puede haber 500 historiadores hablando o más a distintas personas. Bien. Y finalmente, para hacer este breve y rudimentario análisis, quiero agregar que para mí, igual la clave de todo, que no sé si se habló tanto estos días, no estuve en todas las mesas, es Wikipedia, ¿no? Es decir, yo creo que lo que más consumimos todos, me animo a decir, es Wikipedia. Es decir, donde más uno va a buscar cosas de historia es a Wikipedia. Y que la Wikipedia en castellano es muy mala, ¿no? O sea, realmente mala. O sea, tiene contradicciones enormes, no por malicia, creo yo, sino porque hay muchas manos que intervienen y a veces dicen cosas que están mal. Cuando uno sabe de un periodo se mete. Yo en una época me metí a editar cosas y después tenés que discutir con gente que dice, no, eso no es así, etc. Y bueno, es difícil, ¿no? Pero claro, ahí hay un problema enorme en Wikipedia, que es que Wikipedia no tiene autor. Entonces, no es un trabajo remunerado, pero ni siquiera te da lo otro que solemos buscar los historiadores, que bueno, no ganamos plata con eso, pero intervenimos, ¿no? Hay una militancia, o sea, pero esa militancia tiene nombre y el nombre es como algo muy importante en el mundo de la producción. Siempre la gente escribe y firma, ¿no? Y en Wikipedia no se firma. A mí me parece fascinante, pero claro, yo estuve un tiempo haciendo eso y cansa, ¿no? Entonces ahí creo que la verdad es que cuando algunas instituciones, acá lo hizo en un momento por ejemplo, el Instituto Ravignani, en el que yo trabajo, lo hizo en un momento, pero no tanto, ¿no? Si las instituciones se pueden organizar para que esto sea un trabajo colectivo, sería realmente un aporte a la historia pública brutal, ¿no? Poder corregir, hacer bien con el saber que tenemos por habernos formado en eso, Wikipedia, y que la gente pueda usarla como la usa todo el mundo,
y no sacar las barbaridades que a veces están ahí, ¿no? Sobre todo, insisto, con la Wikipedia en español. No voy a hablar del chat GPT porque no lo conozco, o sea, me puse a hacer cosas divertidas con él y está buenísimo y puede hacer un poema hablando como si fuera Borges, pero cuando le pusimos con una cátedra que yo estoy, las consignas del parcial no anduvo muy bien. No sé, en 3 años, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, me parece que todavía es prematuro. No me gusta hablar de las cosas cuando están en caliente porque a veces soy historiador, necesita pasar un poco de tiempo para poder analizar, ¿no? Bien, segundo tema que quería hablar tiene que ver con la cuestión del mercado de trabajo, porque creo que hay una tensión, recién hablaba con algunos compañeros afuera también. A ver, algo anterior. ¿Por qué se dio por qué este boom, ¿no? ¿Cuáles son las razones de que haya más gente, más producción historiográfica ligada con la historia pública, ¿no? Yo creo que hay distintas, ¿no? Una, y esto creo que sí es importante y que también para mí es un cambio, es una crítica fuerte de parte de gente entrenada en el mundo académico hacia el mundo académico, ¿no? Siempre existió la crítica hacia el mundo académico, en general desde fuera del mundo académico, por cerrado, etc. Pero ahora noto mucha gente joven en particular, entrenada, ¿no?, en el mundo académico, universitarios, gente de profesorados, etcétera, que creen que para lo que han sido entrenados no alcanza y que buscan por otros lados. Y eso puede ser por militancia, por la convicción de que la manera de transmitir historia es otra, o por salida laboral. Y ahí hay una tensión, porque todo esto puede coincidir o no, y no necesariamente está bien o mal. Pero me parece que ahí hubo algo muy importante. Ahí sí yo noto un cambio fuerte en los últimos 20 años, ¿sí? En segundo lugar, creo que también hubo un cambio importante dentro del mismo mundo académico. No es lo mismo hace 20 años que ahora, ¿no? Creo que cierta mirada medio de sospecha a veces sobre la divulgación, que muchas veces se repite, pero que cada vez es más minoritaria, ha cambiado, ¿no? Incluso a nivel institucional. O sea, uno puede ver muchos más académicos interviniendo públicamente, pero también cambios institucionales. Yo siempre cuento esto, si alguno me escuchó, no importa, pero cuando yo empecé a hacer programa de televisión, ya estaba en CONICET y no sabía cómo declararlo. Decía, ¿cómo hago? ¿Dónde lo pongo? Vieron que uno presenta un informe, ¿dónde lo pongo en el informe? Y no había lugar, ¿sí? Entonces lo ponía en varios, creo, o algo así. Y después un día pusieron una parte que decía, no me acuerdo cómo es, comunicación de la ciencia, no sé qué, y creo que eso también estimuló a alguna gente a tratar de llenar el casillero, ¿no? Es decir, así, uy, ¿qué pongo acá? Entonces, hacerlo. Y eso está bien, pues las instituciones tienen un poder mucho mayor que el de los individuos, ¿no? Y creo que eso ayudó también. Bueno, en cualquier caso, todas estas causas pueden coincidir, ¿no? Y quizá, y no me animaría, porque yo creo que ahí pasaría a ese género que es el chamullo, que hay que tratar de evitar, pero que quizá hay un cambio estructural también en el mercado de trabajo, digamos, que también tiene que ver con otras búsquedas, ¿no? Que vemos en otros rubros de la sociedad. Entonces, pero no me animaría a hablar mucho de eso, porque puedo decir cualquier cosa. Pero sí quiero hablar del trabajo, ¿no? Dije que era el segundo punto, que tiene que ver con... A ver, me parece que hay diferencias grandes en la divulgación y obviamente es muy distinto trabajar en el ámbito privado, es decir, por cuenta de uno o para algún ámbito privado, que en el mundo público, ¿no? En el Estado, donde hay mucha divulgación o historia pública. Y un problema central es cómo se remunera, ¿no? Es decir, quienes quieren hacer de esto un modo de vida, una salida laboral, de qué manera pueden hacerlo, ¿no? Y eso no es sencillo. Y bueno, ayer vi un panel en el cual se hablaba de los que trabajan en redes, cómo hacen para intentar, algunos lo logran. En general, toda la gente que yo conozco que trabaja en divulgación complementa esos recursos con otras cosas, ¿no? Es docente, hace investigación, etc. Y la divulgación es una parte más. A veces es simplemente vocacional o militante, a veces también, no es incompatible, es un trabajo. En todo caso está bien, digamos, como ustedes saben, un problema que tenemos historiadores es que en general hacemos todo gratis, ¿no? Vamos a hablar a todos lados gratis, a veces pueden pagar, a veces no. No sé si eso está bien o no, es consuetudinario y creo que no nos conviene demasiado, pero así es. Obviamente depende a qué lugar y depende con qué objetivos, ¿no? Pero en todo caso es un tema
está bien atender, ¿no? Que está bien discutir. Ayer lo trajeron al panel que hubo a la tarde y me pareció que es válido discutir sobre las maneras de generar ingresos con la divulgación, porque es un trabajo. En general es un trabajo que está muy asociado con el mundo del monotributo, ¿no? Es un mundo del cuentapropismo. Y eso sí se separa de la forma profesional más tradicional de la historia, que es ser docente, que ahora también hay docente monotributista, pero que muchas veces implica un contrato laboral, y ser un investigador con un con un trabajo, como se decía antes, en blanco, porque hoy ya no sé si es así, pero el mundo de la divulgación está mucho más atomizado, ¿no? Es mucho más justamente ligado con una tradición también de Argentina, que es el cuentapropismo. Y el otro tema es que cuando uno quiere intervenir en el mundo público, ¿cómo hace para entrar a él a trabajar, ¿no? Y ahí hay un problema totalmente serio que no sé cómo podemos resolver, ¿no? Que es decir, yo trabajo en un museo, dirijo un museo. Si alguien quiere entrar a un museo, ¿cómo hace? Sea nacional, municipal o provincial. Tiene que conocer a alguien, o justo que alguien le haya pedido, consiga un contrato. Es decir, no hay reglas de reclutamiento laboral para este mundo, ¿no? Como, perdón, sin antipatía lo digo en general para las universidades. Las universidades tampoco tienen formas claras de reclutamiento, ¿no? Es decir, hay concursos, en todas las que conozco en todo el país, muchos de los concursos tienen problemas, ¿no? O son cooptaciones, o no son limpios, a veces lo son, otras veces no, pero todos conocemos casos que muchas veces tienen nombre y apellido el concurso cuando empiezan. Y eso es así. Entonces, el CONICET tiene reglas más claras de ingreso, ¿no? Pero el tema es que, entonces, yo digo, voy a hablar después bien de los museos y por qué me parece importante, pero después alguien me dice, ¿y cómo hago para entrar a trabajar en un museo? No tengo ni idea, ¿sí? La verdad es esa. O sea, y ahí hay un problema muy serio. Entonces, cuando yo hoy no pude venir a la asamblea que hicieron, pero si hubiese algún tipo de organización colectiva sobre estos temas, creo que el tema de discutir, por ejemplo, como alguien dijo ayer, tarifarios de cuánto cuesta dar una charla en un lugar cuando es un trabajo, ¿no? O discutir cómo presionar para que haya formas de ingresos claras a algunos lugares, me parece que es válido. Esto último me parece muy difícil, puede ser un poco incluso un sueño, pero no me parece en vano hacerlo, ¿no? Es decir, no sé si vía la Asociación de Historiadores, que bueno, que se supone que es como una especie de colegio profesional, o sindicato no hay, ¿no? Pero en todo caso es una pugna para dar, ¿no? Porque realmente es una pena que uno diga, che, hay que hacer tal cosa y tal cosa, pero ¿cómo lo haces? Por eso es más antipático lo digo antes, porque si no queda muy bien decir, vamos a divulgar, vamos a hacer tal cosa, pero bueno, ¿de qué manera? Se puede, de hecho hay un montón de gente que termina trabajando en esos espacios. Lo que no es claro es cómo se entra a esos espacios, ¿no? En general es medio de carambola, y eso es un problema. Esa fue la parte antipática. Ahora, vamos a la última parte que tiene que ver con reflexionar algunas cosas del hacer de divulgación. Y obviamente yo ya escribí un par de artículos sobre este tema, trataré de no repetirme porque es aburrido. Si a alguno le interesa, están esos artículos online, pero me interesa resaltar 3 o 4 cosas. Una es la cuestión del público, de los públicos, ¿no? El tema de cómo hablarle y cómo llegar a esos públicos que sigue siendo, y en las mesas que estuve está todo el tiempo presente como problema, ¿no? O sea, por ejemplo, hablaban de redes. Si uno tiene un emprendimiento en redes, digo, no es lo mismo intentar hablarle a los docentes que hablarle a los alumnos, ¿no? Incluso porque existe algo que se llama el quiebre generacional, que no sea solamente entre nosotros y la gente que hace estos emprendimientos de redes, sino también entre esas personas y sus alumnos que por ahí tienen 15 años menos y ya es otro mundo, ¿no? Otro planeta, como bien saben todos los que dan clases, ¿sí? Entonces, ahora, ¿se puede llegar a ambos públicos? Quizá no, quizás es mejor segmentar. Yo siempre creo que uno puede pifiarla 100 veces, pero que siempre insisto con lo mismo. Hay que elegir al público al que uno quiere hablarle antes. Después le puede pegar, le puede fallar, pero si no intenta un público, creo que sin duda va a fallar. También creo que hay que salir un poco del fetiche. Esto no lo digo solo porque soy veterano, sino porque me parece que el fetiche del público joven, ¿no? Es decir, hay divulgación para todos los públicos y hay mucho público que le gusta la historia que es grande. Es decir, yo tenía compañeros del secundario que en la época creo no agarraron una carpeta en su vida y no les interesaba nada la historia, y me los encuentro a veces en esos eventos olvidables que son cuando se encuentra uno con los compañeros del secundario
y te dicen, che, qué bueno, dame algo para la historia. Yo en esa época no leía nada, no hacía nada, estamos todo el día jugando a la pelota, ¿no? Yo en un colegio muy malo. Pero a mí me gustaba historia, ¿no? Era nerd, pero lo demás no. Entonces, y ahora con 40 años se ponen a leer cosas, vuelven a la historia de la que no saben nada, porque en ese colegio podías terminar sin saber nada, y ahora quieren saber. Y está bien, porque por cuestiones políticas, por cuestiones de lo que sea, de divertimento, lo que sea, porque la gente va cambiando. Entonces, me parece que no hay que solamente apuntar a un público, me parece que hay distintos públicos, de distintas edades y distintos intereses, ¿no? Y cuando se quiere llegar a los públicos, creo que también un riesgo es cuando traemos formatos que funcionan en otras áreas al ámbito de la historia, ¿no? Si hago un podcast e imito el tono de la metro urbana, ¿no? Futurock, puede salir bien, puedo tener cancherismo suficiente, pero también puede quedar muy mal, ¿no? Y yo no sé si la gente que consume historia quiere lo mismo que consigue escuchando qué almorzó Kundesov ayer, ¿no? Que es básicamente hablar de nada, ¿no? Porque ahí, para eso escucha radio, ¿no? Entonces, creo que a veces algo que uno cree que puede funcionar, quizá no lo haga, ¿no? No digo hablar, digamos, sin nunca sonreír, pero no necesariamente ciertos métodos que se pueden aplicar a otros formatos se trasladan al mundo de la historia de manera acrítica, creo yo. Podríamos discutir, pero estoy hablando justo yo. Un tema que a mí sí me llama mucho la atención ahora, que es como y no tengo una solución, que hay como dos lógicas que a veces las veo enfrentadas, ¿no? Por una parte, es evidente que hay cierta atomización, ¿no? Que hay cierta velocidad de las cosas que hacen que a nosotros mismos nos cueste cada vez más aguantar un tiempo adelante viendo o leyendo algo, ¿no? O sea, porque vieron que a veces, no sé, ustedes, los que están en clase en el secundario, les preguntan, ¿y cómo haces que tus alumnos ahora hacen todo picadito como si uno no le hiciera? Como si uno que escuchaba discos enteros, ahora no escucha un tema y saca el tema, o sea, uno mismo va cambiando con estas modas, ¿no? Es decir, qué sé yo, los que somos melómanos, a mí cada vez me cuesta más escuchar un disco entero. Ahora escucho playlist, ¿no? O armo los temas o me aburro rápido, ¿no? ¿Quién lee hoy en día una novela, La Guerra y la Paz, ¿no? Difícil, en general es cosas más cortas, todo es más corto, más picadito, más... y eso a veces nos puede llevar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una divulgación que sea así, que sea rápida, picadita, cuanto más corto, más intenso, mejor, porque así captás la atención. Bueno, eso puede funcionar. O sea, no sé cuán puede ser un atractivo, no sé cuán a fondo se puede llegar con eso, pero creo que va. Pero también es cierto que hay mucha gente que le interesa la historia que quiere exactamente lo contrario. Que hay un momento también ahora de amor por el contenido, de gente que dice, no quiero saber nada más que me hablen de esto, ¿no? Yo escucho, porque soy muy nerd, un podcast de historia de Bizancio, ¿sí? Que son como 100 capítulos, y cada uno dura 45 minutos más o menos. Y bueno, no importa, lavo los platos, voy al auto y escucho el emperador tal, y nada, porque lo que quiero es olvidarme la realidad, ¿sí? No escuchar la radio, sobre todo. Y después me di cuenta que no era el único, hay miles de personas que escuchan esas cosas, y son larguísimos, y hay podcasts españoles que duran 4 horas, un tipo hablando de los tercios de Carlos V, ¿sí? El público es un público particular, pero evidentemente hay público para eso, ¿se entiende? Y nosotros a veces le podemos hablar a esa gente, ¿no? A la gente que quiere saber cosas marginales como nosotros, ¿sí? Pero digo, se entiende, quiero decir, no hay que presumir. Yo en una época hacía un podcast, en la época que todavía no estaban de moda los podcasts, y por lo tanto no sabíamos hacerlo, cuando estaba en el Museo del Cabildo, que claro, pensábamos que teníamos que ir muy rápido para meter un montón de contenidos, íbamos demasiado rápido y después no quedaba bien, para mí, que soy muy, muy crítico en esas cosas. O sea, estaba bien, había cosas interesantes, pero ¿por qué correr tanto? Porque no queríamos que durara más de 40 minutos. Y si hubiera durado 1 hora, estaba todo bien y se escuchaba más tranquilo, ¿sí? Y no parecía que estábamos todos corriendo. En fin. Luego, un tema también que me parece que a mí fascinante es, porque el público siempre es lo complicado, ¿no? Que es cómo presuponemos lo que el público quiere, porque en realidad si no hacemos una encuesta previa, que en algunos lugares la puedes hacer, en un museo la puedes hacer, una encuesta de opinión, etcétera, pero no siempre es sencillo. Ahora en las redes se usa mucho esto sí, no, que también te genera interacciones y levanta el algoritmo, digamos. Pero es difícil saber lo que la gente quiere y a veces te puede llevar a errores, ¿no? Que es qué decirle a cada público. Y eso me parece que es muy difícil de saber. Cuento una anécdota
personal, ¿no? Bueno, yo soy peronista y en una época creía que, bueno, iba mucho a hablar de unidades básicas y en otros tiempos de Argentina. Y hablaba mucho en profesorados, en unidades básicas, hacía como... Y entonces en un momento quisimos armar con unos compañeros que estábamos en la misma, como un grupo de historiadores que se prestara para esas cosas, ¿no? Y entonces trabajamos un tiempo con la juventud sindical, ¿no? En una época muy distinta, ¿no? 2010, por ahí. Y claro, entonces en un momento íbamos a hablar con los referentes sindicales y dijimos, bueno, vamos a hacer historia de los obreros para los obreros, ¿sí? Y cuando vamos a la primera reunión en Almirante Brown, nos dice, las preguntas eran, y tal cosa de San Martín, tal cosa de unitarios y federales, ¿no? Y en un momento uno dice, ¿por qué nosotros tenemos que hablar de historia de los obreros, ¿no? Porque somos obreros. O sea, entonces a los obreros le hablamos de obreros, ¿no? Y en realidad ahí hay un prejuicio elitista nuestro de que hay que hablar del movimiento obrero. Y no, ellos prefieren hablar de temas generales de historia argentina, no de historia obrera. No porque esté mal la historia obrera, de hecho hay emprendimientos buenísimos de historia obrera, pero hay que interactúan bien. En este caso era una bajada no consensuada con ese público, ¿no? Entonces ahí le pifiamos. Y cuando empezamos a hablar de cosas de historia general, estuvo fantástico. Que también incluye la historia obrera, por supuesto. Bien, voy terminando entonces. También creo que a veces podemos querer hacer algo que nos salga para el otro lado, ¿no? Y eso también, digo, uno puede creer que le está hablando a un público. Ahí uso algunos ejemplos personales. Yo estuve en la creación del dibujito animado Samba, que después fue, gracias a que estaba en un canal estatal, creció un montón, cosa que no sospechamos nunca. Y nosotros en el primer programa yo quería progresistamente que hubiera un personaje afro, ¿no? Una chica negra. Dijimos que se llame, ¿cómo se llama? Bueno, habíamos dicho, a los personajes históricos le ponemos nombre y a los no históricos, para no confundir, no le ponemos nombre. Entonces el funcionario se llama funcionario. La niña se llama niña, ¿sí? Y quedó niña. Y después nos empezaron a llegar insultos por todos lados porque no le dábamos nombre a la nena negra, como si hubiera una cosa de ninguneo. Cuando nosotros queríamos hacer una reparación, ¿no? Vean cómo hay personajes negros importantes que pueden ser protagonistas y te decían, no le pusieron nombre, al punto que yo en 2012 me fui de ese proyecto, pero volví a hacer algunas cosas hace un par de años, después de muchos años, y hubo un capítulo en el que ella tiene un nombre ahora, se le cambió el nombre de niña a Nina, y se hizo toda una operación, porque había una demanda, la gente llamaba insultando, diciendo, ¿por qué no tiene nombre? ¿No? O sea, y bueno, yo lo que quiere hacer el bien termina haciendo cualquiera, ¿no? Entonces, pero eso me parece fascinante como ejemplo de cómo no podemos controlar lo que generamos, ¿no? O sea, lo que proponemos. Lo cual es lindo y nos quita mucha omnipotencia, que es algo bueno para los historiadores. No tenerla, ¿no? Bien, y para terminar esta mirada sobre los públicos, digo, el otro tema es hasta dónde se puede transigir, ¿no? Hasta dónde se puede el riesgo de lo que yo llamo hoy la tiranía del like, ¿no? Es decir, yo no estoy tanto en las redes sociales, pero sí mucho en el museo que dirijo. Y claro, si algo tiene 2000 likes es mejor que si tiene 1000 que si tiene 50, ¿no? Y el problema es, bueno, a veces te das cuenta que algunas cosas pegan más, pero siempre podemos ir por ese lado, ¿no? Siempre nos conviene ir por el lado que impacte más. Bueno, hay un debate, ¿no? El tema es hasta dónde puedes negociar. O sea, entre algo bueno y algo controlado y algo que simplemente pegue, ¿no? Nosotros el año pasado, le contaba hoy a alguien, queríamos explorar TikTok en el museo, ¿no? Entonces, alguien hizo una cosa muy inteligente, que es que agarró un discurso de Moria Kazán hablando de Belgrano y filmó el cuadro de Belgrano que tenemos en el museo, del cual hablaba Moria Kazán, y lo vieron 120.000 personas, ¿sí? Y nosotros nunca nos ven 120.000 personas en nada, ¿sí? Pero yo digo, y después tuvimos una discusión, y tiene sentido porque no tiene nada que ver con lo que hacemos, ¿no? No es que van a venir, o sea, fue gracioso, estuvo buenísimo, y ahí fue, ¿sí? Entonces seguimos buscando por ese lado audios graciosos como es TikTok, ¿no? Que yo veo a mis hijas mirando esa cosa y digo, bueno, qué sé yo, no sé, creo que no. Pero, digamos, a veces uno ve algunas maneras de ganar seguidores. O en el Histórico Nacional en una época había un San Martín que hablaba. Y la gente lo sigue buscando. A mí me parecía deplorable, ¿sí? Era malísimo, ¿sí? No lo volvía a ver. Y sin embargo la gente siempre viene y dice, ¿y no está San Martín que habla? ¿Sí? Entonces,
Entonces, pero digo, no tengo una respuesta. ¿Qué haces? ¿Lo volvés a poner? ¿No lo ponés? ¿A vos te parece que es muy malo, que no transmite nada, que en realidad confunde a la gente? Pero a la gente le gustaba. ¿Sí? Bueno, alguna gente le gustaba. ¿Sí? Entonces, como decía Joan Scott, tengo solo paradojas para ofrecer. No tengo nada concreto, pero son debates que me parece que vale, o sea, cosas que me parece que vale la pena tener en cuenta. En este caso, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la búsqueda? Porque hay tanta fascinación hoy por el like, la masividad, ¿no? Que está buenísimo, pero también te puede llevar por caminos tortuosos. Bueno, bien. Siguiente punto, y voy terminando. Es decir, hoy en día la fascinación por las redes es enorme y está buenísimo. A mí me parecen algo fascinante realmente, sin ser especialista en ellas. Pero creo que no hay que olvidarse justamente de formas de divulgación clásicas que siguen teniendo efecto, ¿no? Y me quiero referir un poco al tema de los museos históricos, porque me dedico a eso hace mucho, y porque a veces la gente que no está en los museos o que no va a los museos muchos dice, bueno, el museo es un lugar como muerto, ¿no? Un lugar, tal cosa fue al museo, como ahí es tu epitafio, ¿no? Incluso, vuelvo con una anécdota personal, cuando asumí el Histórico Nacional, un amigo me mandó un comentario en redes sociales de alguien que decía, pensaba que Di Meglio antes estaba en la tele y ahora cayó en un museo, ¿sí? Y yo, claro, digo, bueno, está. ¿Por qué la tele sería más importante que el museo? Yo ahora creo que son iguales, ¿no? O sea, claro, pues en la tele aparece, se ve tu cara, siempre te pueden repetir y siempre uno está igual y después terminan siempre está destruido, bueno. Pasaron 15 años, qué sé yo. Pero en todo caso, digo, ¿por qué esa idea de que el museo sería como lo que está en la retaguardia sería algo menor, ¿no? Y sin embargo, yo creo que, digo, esto sí lo digo con convicción, porque de 8 años de museos, digo, lo que pasa en los museos es fascinante y el peso que tiene el museo en la gente, del museo histórico estoy hablando, ¿no? Los museos históricos, es notable e inigualable en otro formato, ¿no? O sea, hace unos años, hace muchos años ya, en el 98, dos estadounidenses que se llaman Rosenway y Tellen hicieron una encuesta para Estados Unidos, no es para Argentina, pero una encuesta muy grande. Y ahí, ¿qué les dio? Les dio que la gente le creía más a los museos en discursos históricos que a sus familiares, a los testimonios de gente que vivió algo y a la escuela, sin duda, ¿no? Y al cine, etc. Lo que más le crees al museo. ¿Por qué? Porque el museo te genera la ilusión del presente, o sea, de traer el pasado al presente, ¿no? Vos ves el sable de San Martín, lo usó San Martín, la gente se para y dice, ¿esto de verdad lo usó San Martín? O sea, hay algo de esa aura benjaminiana, ¿no? Es decir, son mágicos casi los objetos. Entonces, ese poder, por más que las cosas cambien, que aparezcan otros formatos, no se va. Es decir, digo, y la gente sigue yendo. Yo dirigí el Museo del Cabildo y van 500.000 de personas por año, ¿no? No es poco. Otros museos van mucha menos gente, a veces en algunos museos más pequeños eso es un problema, sin duda, pero no dejan de ser eficaces cuando la gente va. Por supuesto, si se renuevan, si piensan sus estrategias de hablarle al público, si se preocupan por no lucir como el estereotipo del museo antiguo, ¿no? Que en muchos museos históricos de este país sigue pasando. Pero en Argentina hay más de 400, conté una vez, no sé, por ahí son más todavía, entre municipales, privados, provinciales y nacionales, museos históricos. Si incluimos a los etnográficos, que podría ser otra categoría, ¿no? Pero que son parientes, digo. Es un montón, ¿no? Y bueno, y muchas veces no hay nadie de historia en ninguno. O sea, y hablan de historia. Y entonces me parece que son lugares, en el buen sentido, a ocupar, a colonizar. Insisto, no sé bien cómo, porque las formas de reclutamiento no están tan claras, pero ahí lo que se hace es muy importante. Es decir, lo que se transmite es muy importante. Entonces, y también tiene esa cosa fascinante de discusiones de qué hacer que no tienen respuesta unívoca y que son tan estimulantes como cualquier discusión de investigación, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, ¿qué hacemos con el lenguaje inclusivo en un museo? ¿Decimos todes o no? ¿No? O sea, como bien sabemos, hoy en día a la gente de derecha le molesta más todes que cualquier otra cosa, que una violación masiva de niños. O sea, es todo el tiempo. Alguien dice todes, se levanta y se van, ¿sí? Entonces, ¿lo usamos igual para hablar a la gente que reclama ese uso? ¿No lo usamos? Bueno, son discusiones. Yo prefiero no usarlo y tratar de
bajar la línea que baja un museo, que tiene que hacer de una manera más universal, en el sentido de no perder a priori a la gente con la que no tengo nada que ver, porque es una cuestión estatal, no es mi opinión, ¿sí? Pero es discutible lo que yo digo y alguien puede suponer lo contrario, ¿no? Y de hecho hemos tenido discusiones en el museo sobre eso. Por ejemplo, si vos trabajás en un museo, ¿cómo dialogás con el patrimonio de ese museo? ¿Cómo dialoga el objeto con lo que uno quiere decir a nivel histórico? ¿Sí? Es otra discusión muy interesante que no tiene una respuesta única. Y los historiadores y historiadoras en general no tenemos tradición en Argentina en trabajar con lo material, ¿no? Trabajamos con documentos escritos en general, o historia oral, cuando los que hacen cosas más recientes, pero pocas veces he visto trabajos que usen esos tremendos objetos que tiene, por ejemplo, el Histórico Nacional como fuente, cuando pueden ser tan fuente como un texto, ¿no? Y ahí nos falta mucho entrenamiento. Yo hablaba de los públicos. Los museos tienen un problema fascinante, que es, vienen públicos de todo tipo. Aquí, ¿cómo haces para hablarle a todos? ¿No? ¿Cómo haces niveles de texto? Todo esto tiene discusiones muy grandes, tiene bibliografía, pero son problemas centrales en la historia pública, ¿no? Es decir, cómo hablarle a un público que es muy diverso, que vienen nenes y nenas, y viene gente muy grande, viene gente que tiene un doctorado en historia y gente que no sabe quién es San Martín. Bueno, San Martín todo el mundo sabe quién es, pero no sabe quién es Dorrego, por ejemplo, ¿sí? A ese nivel, que es muchísima, lamentablemente. Entonces, ¿cómo hablas de demandas sociales que han aparecido? Digamos, por ejemplo, yo me dedico a la historia popular, ¿cómo entran los grupos populares en los museos, ¿no? Los museos no tienen, el patrimonio tiene una marca de clase descomunal, porque, a ver, un esclavo no guardó cosas para legarle a la posteridad a un museo, no le quedó nada, digamos. O sea, lo que digo es una obviedad. Entonces, hay una ausencia, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si uno viaja a cualquier lugar del país o otro país y ve un palacio, va a estar el palacio y no la choza de quien lo hizo, el rancho. Eso se tiró. Entonces queda solo una clase representada, ¿no? Y entonces esa marca de clase es clave en todos los patrimonios de los museos. Y entonces, ¿de qué manera se puede reponer otra historia? Bueno, hay imágenes, hay objetos, algunos populares, o mirando quién hizo las cosas, porque en general todos esos objetos fueron producidos por manos anónimas y en general por trabajadores, ¿no? Pero no es tan sencillo, eso es fácil de decir y difícil de mostrar a nivel real, ¿no? Lo mismo pasa con demandas, por ejemplo, debates interesantes. Si uno trata de poner una perspectiva de género en un museo, ¿cómo hace? Para hablar concretamente no tanto de las relaciones de género, sino de las mujeres, que siempre en las colecciones tiene una presencia, habitualmente hay excepciones, muy menor que la de los varones, ¿no? En un museo como el Museo Histórico Nacional es un museo muy masculino, lógicamente, ¿no? Próceres, comillas, comillas. Bueno. Entonces, ¿tratamos de hacer un rincón de las mujeres o tratamos de meter a personajes femeninas a lo largo de la muestra en otros temas? Yo opto por esto último, pero a veces la demanda es otra, ¿no? El año pasado, les cuento otra anécdota, hicimos una muestra muy grande que salió muy linda sobre la historia del rock argentino en los 80, ¿sí? Entonces, en un momento discutimos, ¿qué hacemos? Ponemos, obviamente, la cantidad de mujeres respecto de varones en la escena musical de los 80 debe haber sido el 5%, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos a las mujeres en un lugar tipo las chicas del rock, por decirlo de una manera, o lo hacemos a lo largo de la muestra? Optamos por esto, ¿no? Es decir, aparece. Entonces, lo que hicimos fue sobre representar un poco más todas las presencias femeninas que tenemos de fotógrafas, managers, y obviamente las artistas, ¿no? Y mucha gente le encantó y hubo gente que decía, no están las mujeres. No, sí están, tenés que fijarte, pero no había ningún lugar que dijera mujeres, ¿sí? Como gueto, ¿no? O sea, que para mí es peligroso eso, porque eso sigue haciendo, entonces la historia sigue siendo historia masculina, después aparte está la historia de las mujeres, acá están los negros, acá están los indios, y hay una historia mainstream que es la historia de los criollos blancos varones, ¿sí? Uno puede no hacerlo a propósito, esto que estoy diciendo, pero el efecto puede ser ese. Entonces, pero es complicado porque es muy fácil de decir, teóricamente, enhebrar no es tan sencillo, ¿sí? Y dos cosas más sobre los museos y su fascinación. Uno es, por ejemplo, cómo organiza uno la evidencia, temáticamente, cronológicamente. Es decir, ninguna está mal per se, todas tienen ganancias y pérdidas, ¿eh? Pero quiero decir, todo el tiempo hay que estar discutiendo sobre esas cosas y tomar decisiones al respecto. Y otra que es tremenda es que hoy decían que
en Instagram, es verdad, uno puede escribir hasta 2.200 caracteres. Bueno, un nomenclador de un museo tiene 500 y es largo, ¿no? Y a veces uno está escribiendo para un museo, hay gente de museos acá. Yo insisto que he escrito distintas cosas, nada me cuesta más que escribir un cartel de un museo. Estoy horas y horas, días y días y días depurando el lenguaje para pifiarle, seguro. Pero digo, buscando cómo transmitir algo complejo fácil, ¿no? Y eso a mí me parece difícil realmente. Por eso digo que son lugares para ir, ¿no? Para trabajar, visitarlos cuando uno los visita, incorporarlos en las clases, etcétera, pero también porque realmente son lugares que se han renovado poco todavía a nivel historiográfico y que habría que ocupar desde los lugares profesionales de historia. Insisto, difícil cómo, pero se puede. Y por último, lo que tienen los museos, y acá lo extiendo a toda la divulgación en general, es que también no es solamente algo, lo que digo es una obviedad, pero es importante, no es unidireccional, no es que bajamos información del mundo académico a estos espacios, también retroalimentan, ¿no? Porque a veces las preguntas vienen de ahí, de lo que te pasa en el museo o en la tele, etcétera, de lo que dice el público, de cosas que te das cuenta que no te das cuenta en otro lado. Incluso liberan mucho la pluma, ¿no? Ayudan mucho a la escritura académica. Es decir, yo creo que esa fatal decisión en un momento de la historiografía de alejarse de la literatura, ¿no? De la cual se ha hablado, creo yo que para mostrarse como una ciencia social seria y no como una humanidad, ¿no? Como algo más, digamos, menos científico, tuvo una cosa muy perniciosa, que es que no nos ocupamos en entrenarnos en lo estético, ¿no? En la manera de transmitir, en el escribir. Y eso es un problema, porque es fundamental. Entonces yo creo que reemparentarnos más literariamente con el arte, etcétera, es clave, pero no, por una cuestión sobre todo de la propia claridad de lo que queremos transmitir, ¿no? Bien, últimos 2 puntitos y termino. Uno muy corto tiene que ver con... un problema que veo cuando nos juntamos a hablar de estas cosas es el peligro de volver siempre a foja cero, ¿no? Hacer el mismo diagnóstico, decir, hay que hacer divulgación, la academia se cierra, hay que salir. Lo venimos diciendo hace muchos años, gente lo dijo antes que estamos acá, pero hoy escuché, ayer también, varias veces ese diagnóstico. Sí, eso creo que ya lo logramos. El tema es, ¿y después qué, no? Es decir, ya está claro que eso es así. Creo que si bien hay un montón de académicos que siguen siendo reacios a la divulgación, bueno, creo que la situación, como dije al principio, no es la misma. Creo que hoy en día ya esa puerta se abrió. Entonces el tema es qué se discute después, ¿no? Métodos, por dónde, ¿no? Yo creo que una cosa muy interesante es que, bueno, no podemos sino ir a las experiencias y contar desde experiencias. Siempre estamos contando cosas que hicimos, y está bien, ¿no? Experiencias en tal o cual medio. Bueno, el tema es cómo salir de lo experiencial hacia algo más, ¿no? Y yo ahí creo que estamos obligados a, no sé obligados, pero que convendría, digamos, en aras de la rigurosidad, que cuando vamos a la divulgación nunca dejemos de actualizarnos historiográficamente, aunque no estemos investigando, ¿no? De estar siempre, siempre muy bien formados para hacerla. Y leer teoría, ¿no? Que yo nunca fui un teoricista, pero me preocupa un poco ahora, y esto va más allá de la divulgación, cierto empirismo muy creciente, ¿no? Donde hay trabajos que simplemente uno va a unas jornadas, etcétera, de investigación y que parecen positivismo del siglo XIX, ¿no? Es decir, y donde la teoría parece, siempre está usando conceptos teóricos, pero no conscientemente, no diciendo uso este concepto que viene de tal, sino que lo uso porque digo prácticas, pero no sé de dónde viene práctica, no importa, porque son prácticas, y no, todo ese lenguaje tiene un origen y no quiere decir lo mismo. Y creo que hay un problema, ¿no? Que es digamos que todo esto nos obliga también a algo que en general, por ejemplo, yo no fui formado en eso y en general no es muy fuerte, que es ir a la filosofía de la historia, leer sobre la relación entre narrativa y historia, la cuestión de la ficción, es decir, un montón de temas donde hay bibliografías enormes, a veces muy complejas, que no digo que haya que aplicarlas, porque nunca me gustó la idea de una teoría aplicada, no más mínimo, pero sí conocerla, ¿no? Para no inventar la pólvora cada vez, que es un peligro que tenemos. Y creo que no podemos olvidarnos de eso, ¿no? Que es algo complejo.
Y lo último, esto es un medio sermón, pero bueno, me parece que vale la pena hacer ese aviso. Tiene que ver más bien con la cuestión de la política, ¿no? Todo lo que dije hasta ahora me parece que va para cualquier ideología. Lo que decir ahora no, o sea, tiene que ver donde uno se para, ¿no? Y ahí yo creo que estamos en una situación muy complicada, ¿no? O sea, porque ahí pensar solo en Argentina sería ridículo cuando sabemos que el mundo tiene una derechización enorme, muy terrible, donde muchas de las formas que uno podía ver hace 10 años en la cadena Fox de Estados Unidos ahora están acá, y que implican discutir todo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que vienen años de mucha confrontación, ¿no? Y donde lo que se confronta también es historiográficamente, porque hay discursos como se habló ayer, por ejemplo, o anteayer, discursos alternativos muy fuertes. Y, por ejemplo, hace poco pasó algo muy tremendo en Argentina, ¿no? Es decir, cuando la legislatura de Mendoza dice que los mapuches no son argentinos, con apoyo de muchos historiadores, digamos, bueno, eso es muy complicado. O sea, no solo porque es mentira, sino que a veces parece que no importa si es verdad o mentira, ¿no? Es decir, entonces esas batallas son las que van a venir, ¿no? Porque eso que pasó es muy grave. Es decir, de una gravedad, digamos, que a mí por lo menos me parece una bisagra, ¿no? Si no pasa algo con eso. También hubo una buena reacción, pero creo que reaccionar va a ser algo complejo, necesario y complejo. Lo mismo que disputar las efemérides, porque se habló todo el tiempo también de las efemérides. Las efemérides nos dan de comer, en el buen sentido. Organizan la vida institucional, ¿no? Organizan la vida nacional. Son clave, no son una anécdota, son los mitos que nos forman como comunidad. O sea, no es tipo, la efeméride 25 de mayo. Sin 25 de mayo no hay Argentina. El 25 de mayo existe antes que Argentina. O sea, como mito. Mito de origen, ¿no? No mito mentira, mito de origen. O sea, pensar 25 de mayo, pensar el 9 de julio es pensar Argentina, no hay otra cosa. Entonces no es tipo, bueno, otra vez, ahí está el eje de la comunidad. Entonces, y nadie discute 25 de mayo, ¿no? Tráigame a alguien que hable más de 25 de mayo y pago plata, pero nunca había alguien, nunca. Entonces, ¿se entiende? Ahí están las disputas centrales, que es cómo se interpretan esas fechas, cómo se interpretan nuestros mitos, cómo se interpretan nuestros héroes nacionales. En los 90, yo te lo dije varias veces, si alguno me escuchó, le pido disculpas ya. A veces decía, hay que deconstruir todo, ¿no? Saquemos a los héroes nacionales, hablemos del día de, no sé, de la Organización de la Salud, no sé. Y entonces San Martín sigue siendo más poderoso que todos los discursos que uno puede decir, y estando en el Histórico Nacional les puedo asegurar que es así, es notable lo que genera. Entonces, no es lo mismo decir San Martín fue un revolucionario que guió una causa colectiva que San Martín es el padre de la patria que le dio una impronta militar a este país. Son dos discursos distintos. La figura es la misma. Abandonar esa figura es suicida, o Belgrano, o sea, esta idea de, bueno, hay que sacar a los héroes, ¿no? La historia sin caras. Para mí, fracasó, ¿sí? En los 90 vino de un buen lugar, ¿no? De reemplazar, ¿no? Las anécdotas por la cosa procesual, pero para mí no funcionó, ni en las escuelas, en ningún lado. Se pudo deconstruir, pero deconstruir sin un discurso para reconstruir es suicida. ¿Después qué queda? O sea, ¿qué hacen las maestras y los maestros en los actos del 25 de mayo después si no tienen algo para decir? Van a decir, no, bueno, es más complejo. O sea, no, pero en serio, es central, digamos. Ahí se da la disputa. O sea, las efemérides, gracias a Dios, en el cual no creo, son centrales y hay que pelearlas. Y finalmente creo que lo que viene, digamos, también se disputa con rigurosidad, ¿no? Es decir, con tener argumentos sólidos, porque si bien a veces no hay argumentos posibles contra cierto tipo de troll, ¿no? Sí va a haber que darla, porque me parece que la reacción de la derecha es una reacción que nos lleva a lugares muy complicados, ¿no? Es decir, porque hay que discutir todos del eje. Y corremos, y esto es lo último que digo, un gran riesgo, que es quedarnos nosotros en posiciones conservadoras, defendiendo cosas indefendibles, ¿no? Porque nosotros, como la derecha ataca, no podemos criticar a la universidad, no podemos criticar al Estado, no podemos criticar, porque defendemos el Estado, pero todos sabemos que el Estado no funciona bien. Entonces no puedo decir nada contra el Estado porque si no es algo que juega la derecha. No, historicemos al Estado, demostremos que esto es un lío. Lo cual no quiere decir estar en contra de él, sino que hay que mejorarlo, no destruirlo como quiere la derecha. Pero no podemos pararnos siempre porque si no le estemos haciendo juego a la derecha en lugares defensivos, defendiendo cosas que claramente no funcionan y que entonces nos ponen en un lugar perdedor,
¿no? Perdón que me ponga ya, ahora sí, pero digo, esto para mí es peligrosísimo pararse a defender cosas que, bueno, si no funciona, critiquemos nosotros también. Bien, y creo que hay que buscar discursos eficaces y simples para discutir los problemas importantes, ¿no? Los problemas centrales, ¿sí? Y quería terminar, porque mañana 25 de mayo, con una anécdota y una frase de un gran intelectual argentino, que era León Rosichner, ¿no? Que en el año 2010, esto me enteré yo, mis hijas iban a una escuela de capital, una escuela pública en la cual iban antes las hijas de Rosichner, yo no lo sabía, y un día me contaron que lo habían invitado el 25 de mayo del 2010 a hablar en el acto escolar, ¿no? Y que dijo una cosa muy, digo, dio una clase magistral que ayer recordé, y entonces lo busqué y de golpe el texto apareció en internet. Y quería leerles un pedacito, ¿no? Él fue al acto y dijo, bueno, el 25 de mayo es el cumpleaños de Argentina, ¿no? Y ahora cito, dice, ahora, cuando aquí en la escuela festejamos el cumpleaños de la Argentina, ¿qué festejamos? Festejamos con la Revolución de Mayo haber recuperado eso que deseaban los hombres y mujeres que le hicieron. Querían que fuera de todos este extenso pedazo de la tierra en el que todos vivimos, con las escuelas, las casas, las calles, las ciudades, las montañas, los campos, los ríos, los mares, las playas y los bosques. Lo que ustedes aprenden en geografía. Un pedazo del mundo que nos pertenece. Eso fue la independencia, proclamar que nadie se quedara con la torta, con la tierra nuestra, para que la disfrutemos todos. Esa es la gran torta, la Argentina, que necesita nada menos que 200 velitas se enciendan para que todos la festejemos. Pero por desgracia, no todos están invitados a comer de esta enorme torta, que sin embargo ahora decimos que nos pertenece a todos, porque nos proclamamos libres con la Revolución de Mayo hace ya 200 años. Los chicos que viven en barrios de lata, que piden limosna por la calle o en el subte, que no van a la escuela, los chicos pobres que no comen lo que les gusta todos los días, que no van a ver al médico cuando les duele algo, que no aprenden a leer y escribir como lo hacemos nosotros, a ellos no les toca casi nada de la torta. Tampoco sus papás y mamás la comen. Viven en la Argentina y, sin embargo, de esa gran torta, que es la tierra materna en la cual vivimos, no les toca ni un pedazo. Y nosotros necesitamos, para estar contentos y festejarlo juntos, que todos participen de esa gran fiesta que hoy aquí festejamos. Por eso pienso, como padre de Lara y Nati, que vienen a esta escuela, que es lindo aprender con nuestras maestras y maestros a festejar este gran cumpleaños, con las 200 velitas encendidas en los sueños, deseando y haciendo todo lo posible para que en el próximo cumpleaños de nuestra patria, y cuando todos tengamos un año más de vida, todos podamos participar de esa gran torta, ¿sí? Yo no digo que haya que levantar la vara para hacer Rosichner, que era un genio, ¿no? Pero quiero decir, es una clase de justicia social con una torta, ¿no? Pues tenía la torta, y se trata de cómo dividir la torta. No hay cumpleaños sin torta. Si yo me quedo con toda esta torta y vos con este pedacito, no es justo. Y entonces, con una cosa hiper sencilla, digamos, enseñó algo de justicia social, ¿no? O de socialismo, si quieren. Para mí, de estas experiencias sí hay que aprender, ¿no? Digo, insisto, Rosichner, otro nivel. Pero de simplificar cosas, pero hay un problema central, que es discutir no la pobreza, sino la riqueza, ¿no? Discutir, digamos, los ejes de lo que nos hace en comunidad. Y creo que cuando hay un avance de la derecha y uno se asusta y se pone mal, etcétera, es el momento para aprovechar también para justamente poder dar esos debates, ¿no? Y nosotros ahí sí tenemos mucho para ofrecer, porque tenemos con qué. Tenemos las herramientas, ¿no? O sea, porque para eso nos formamos. Así que bueno, serán años duros, pero no hay que flaquear, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y abrimos el espacio para preguntas del público. Bueno, voy a empezar yo, ya que están todos ahí viendo quién se anima. Gabriel, ¿cómo
digamos, qué discusiones y qué decisiones tuviste que tomar, digo, haciéndote cargo de un museo histórico nacional con una tradición enorme y vos viniendo también del trabajo con las clases populares, ¿no? Pensaba en esas muestras como la de rock nacional, como la de fútbol, digamos, ¿cómo insertaste esas dos, no sé cómo llamarle, dos perspectivas o dos tradiciones para poderlas pensar en el museo? Bueno, el Museo Histórico Nacional, al igual que creo yo buena parte de los museos históricos que hay en Argentina, durante buena parte del siglo XX fueron muy parecidos a sí mismos, ¿no? Es decir, podían cambiar lo que la gente de museos llama museografía, que es el diseño, mejorar las exhibiciones, etc. Pero el discurso histórico era siempre el mismo, ¿no? En el siglo XXI el histórico empezó a cambiar, hubo gestiones que cambiaron el discurso y entonces ya esa primera parte de trabajo estaba hecho cuando yo llegué. Pero, digamos, para mí, digamos, como los problemas del presente cambian todo el tiempo, digamos, las muestras históricas deberían modificarse cada década, ¿no? Porque entonces pueden tener más que ver con los problemas del presente. Y bueno, tratar de hacer la historia popular ahí es difícil. Nosotros estamos armando un guión de a poco porque un guión lleva mucho tiempo y algunas partes ya se pueden ver, ¿no? Sobre la revolución en particular y la independencia. E incluir las muestras que me decías, una muestra sobre rock argentino, una muestra sobre fútbol, para los cuales el museo no tiene patrimonio, ¿no? No tiene mucho patrimonio sobre el siglo XX. Y se hizo la de fútbol es con clubes, con coleccionistas de camisetas, ese tipo de cosas que, bueno, lleva mucho trabajo, pero lo que tiene como objetivo justamente atraer a otro público, ¿no? Es decir, que venga más público que no habitualmente va al museo y que de paso descubra que hay un museo, que descubra que hay otras colecciones, que hay cosas muy fuertes de la historia nacional, y eso funciona bien, porque efectivamente, si bien para mí la calidad de un museo no se mide por la cantidad de gente, aumentó muchísimo la cantidad de público y eso ayuda, ¿no? Ayuda a eso, a difundir lo que queremos difundir. Igual es un trabajo de años y, bueno, todavía faltan años más para hacerlo, no sé si yo voy a estar ahí, pero en todo caso hay un plan hecho, ¿no? Para renovar integralmente el guión y poder, justamente actualizarlo y incorporar otros temas en él, ¿no? Muchas gracias. Vengan. Sí. Más que nada una curiosidad que tengo. Yo leí un gran libro, en realidad es una colección, creo que sacaste, se llama La larga historia del saqueo de Argentina. Todos los capítulos que hiciste junto con Sergio Cecilio, vos empezás hablando sobre una nota, ¿no? Muy subjetiva, como vos lo decís al principio del libro, esta cuestión de garantizar lo social, las medidas que se iban a implementar en el 2017 en el gobierno de Macri para evitar este desborde social. Y vos vas otra vez con el tema de la subjetividad, puede ser. Y a medida que iba leyendo cada uno de los capítulos, cuando vos hablas de la torta, ¿no? De la distribución de la riqueza, que tiene muchísimo que ver con ese gran libro, que es enciclopedia, yo se lo hago leer a mis alumnos, especialmente en este capítulo. ¿Qué te llevó, ¿no?, a pensar en este capítulo del saqueo, ¿no? Tiene una historia larga, como vos lo escribiste, que fue tan útil para mí, ¿no?, para comprender el fenómeno de que no se habló, porque yo al menos no tenía mucho conocimiento. Bueno, primero gracias por lo del libro. La verdad que lo que ocurrió fue, no sé si todos lo conocen, a Sergio Zelunikov, para mí es uno de los más grandes historiadores argentinos, y él, que se dedica al periodo colonial y a la región de lo que hoy sería Bolivia, ¿no?, el Alto Perú, hace muchos años, cuando él se fue a estudiar, creo, a Estados Unidos, después de los saqueos del 89, escribió un artículo sobre esos saqueos, ¿no?
y que yo no lo conocía. Y bueno, yo me puse a escribir en un momento un artículo de investigación, ¿no?, sobre el saqueo que hubo en Buenos Aires el día siguiente de la batalla de Caseros, que saquean la ciudad completa, las tropas vencidas, las tropas de Rosas. Y que es un episodio terrible, porque hay un montón de fusilamientos, ¿no? Matan a un montón de gente en la represión, más que en la batalla de Caseros, de hecho. Y Sergio me dice, bueno, yo tengo este artículo, ¿por qué no tratamos de ver qué hay entre el 89, que es un saqueo social, digamos, y este saqueo político, por decir una manera, porque, digamos, tiene que ver con una crisis política, y empezamos a buscar momentos de saqueo en la historia argentina, que claro, el saqueo ahora cada diciembre siempre se convirtió en una posibilidad, ¿no? Es decir, desde el 2001 en adelante. Y bueno, de ahí salió la idea de ir buscando si los saqueos tenían una historia larga, que efectivamente la tienen, aunque no del mismo tipo, ¿no? Hay distintos momentos de saqueo, ¿no? El 89 es un quiebre cuando aparece el saqueo de una sociedad que ya no es la misma, ¿no? Pero bueno, esa fue la idea, fue esa de ver una práctica popular que además nadie reivindica, ¿no? No es como una huelga o un piquete o cosas que tienen un lado. O sea, no hay una organización de saqueadores. Es decir, nadie dice yo estuve. O sea, la gente puede decir estuve en un saqueo, pero no es una práctica reivindicada como otras prácticas de acción popular, ¿no? Y eso nos parecía muy interesante también, como algo más. Comillas, se asocia con lo delictivo, muchas veces tiene que ver con eso, pero bueno, entender por qué, ¿no? Y creo que el libro, que invitamos a mucha gente, y es un esfuerzo para darle un sentido de larga duración a esa práctica tan terrible, ¿no? Sí. Buenas tardes. Tengo una consulta. Vos estuviste planteando la idea de, al ser un director de un museo, este planteamiento cultural, este cambio cultural, ¿no estaría desdibujándose un poco la diferencia entre un museo, un centro cultural, un club de barrio? Sí, es verdad, podría ser, pero no en el caso del histórico, porque el histórico está muy sostenido en algo que es un privilegio, que es una colección de objetos muy impactante, ¿no? Entonces nosotros, eso no lo dije, pero las exhibiciones que hacemos las centramos mucho en la colección, en mostrar una colección. Y es un centro cultural, no lo puede tener nunca, ¿no? Sí es cierto que hoy hay museos nacionales, por ejemplo, que están con actividades, no sé, la Manzana de las Luces, por ejemplo, que es muy dinámica en este momento, tiene más una lógica de centro cultural porque no tiene patrimonio, ¿no? O porque tomaron esa decisión. Y no me parece mal, o sea, me parece que un museo puede tener derivas distintas. A mí me parece que siendo el Museo Histórico Nacional un museo con una colección tan descomunal, eso sería una pena no potenciarla. Pero es cierto que cuando hacemos muestras temporarias, bueno, estamos mostrando otras cosas que conviven, pero bueno, obviamente se llevan la mitad del museo en este momento casi. Pero yo creo que tiene lo que dije, una cuestión de atracción y una cuestión de mostrar que el museo puede hablar de otros temas, ¿no? Que la historia argentina es más grande que solamente la que cuenta el museo y que entonces temas centrales de la cultura popular, por ejemplo, como el rock o el fútbol, se pueden trabajar de manera histórica y de manera seria, ¿no? Porque son muestras serias, digo, no faroleras, ¿no? Pero vengan y vean. Y es gratis. Lo que quiero decir es que efectivamente, pero no me parece mal que un museo vaya más para el lado del centro cultural. Creo que un museo con mucho patrimonio sería un desperdicio. Esa es mi opinión. Todo esto es discutible, ¿eh? Hay gente que piensa distinto, pero yo ahí sí me planto diciendo, para mí es clave que el patrimonio en un museo con tanto patrimonio sea el centro. ¿Ahí? Sí. ¿Qué tal? Bueno, algunas cuestiones. Esto que vos planteabas hoy, el tema del trabajo, que surgió cuando los chicos... Ayer. Imaginar cómo se trabaja. Y hace un ratito estábamos en una charla con la gente de música y otra vez apareció esta universidad Marina Conrado. Sí, colega. Entonces, apareció de cómo se trabaja en el museo, cómo es el equipo, y esta duda de así, no sé cómo decirte, para que formen parte. Me parece interesante también que nos cuentes cómo se toman estas decisiones, cómo se trabaja en un equipo. Si vos sentás un día en clases, se me ocurrió que puedo hacer una máscara de rock, y salís y decís todo se pone a grabar para vos, o hay una discusión, un debate, se analizan. Esto que decís de paso horas tratando de imaginar un pequeño video con un objeto, también es interesante. La persona que lo
empiezo por el final. Efectivamente, hoy se habló mucho en otras mesas también de esto. Creo que la mayor parte de las actividades de divulgación que yo conozco, quizá con la excepción de escribir libros para públicos amplios, son colectivas, ¿no? No quiere decir que sean igualitarias, sí son colectivas en un sentido de que requieren saberes distintos. Ahí la interdisciplinaridad, tan mentada muchas veces en el mundo académico, si hay lugar donde funciona es, por ejemplo, en un museo. O sea, en un museo el equipo de mantenimiento que hace arma vitrina, yo no sé armar una vitrina, me das un martillo, soy inútil, ¿sí? O la gente que pone la luz. La luz, yo lo aprendí con el tiempo, es fundamental en un museo, ¿no? O sea, cómo se ve. Pues si vos lo ves feo, te vas, ¿sí? Entonces es clave, y de la manera que está puesto, vos a veces museos en países ricos y decís, ¿por qué se ve el cuadro así? Porque tiene una luz que es espectacular, y vos te haces un tacho de un gimnasio de básquet y haces lo que podés. Digo, ahora nosotros en el museo cambiamos todas las luces, que fue una gran inversión que hizo el Estado, y es espectacular la diferencia. O sea, ves los cuadros. O sea, no es que más o menos tratás de darle. O sea, ahí realmente es brutal la diferencia. Entonces, pero yo no sé poner luces. O sea, tiene que haber alguien que sepa de luces, ¿no? Y entonces, o diseñar la museografía. Realmente es un trabajo interdisciplinario. Con respecto a lo otro que decías, digamos, trabajamos en equipo. Yo sí, bueno, muchas veces traigo la idea, no siempre, pero en general, y muchas veces tiro los lineamientos generales, que creo que es lo que tiene que hacer una dirección, ¿no? A mí me gusta mucho el jazz, ¿no? Y una vez leí la autobiografía de Miles Davis, no me quiero comprar con Miles Davis, pero quiero decir, para que se entienda, donde él decía que su segundo quinteto, no sé si le gusta el jazz, que eran unos jóvenes animales como tocaban, les encantaba el free jazz, ¿no? Y Davis odiaba el free jazz. Pero decía, bueno, yo lo dejo tocar, ¿no? O sea, él tocaba unas notas y los dejaba tocar. Y después de un momento tocaba unas notas y volvía a centrar, ¿no? Yo creo más en esa forma, que alguien tiene que dirigir, ¿sí? Pero sí se trabaja, digamos, en algunas cosas, digamos, sí hay cosas que se debaten con los distintos equipos. Y hay, por ejemplo, una muestra que hicimos que se llama Grandes Éxitos, se hizo una curaduría colectiva donde participaron distintas personas. Y ahí hubo aportes que fueron muy buenos de distintos grupos, ¿no? O sea, las instituciones grandes son complicadas en su funcionamiento, y la pandemia fue muy complicada también, pero para mí lo más virtuoso es poder trabajar con equipos. O sea, siempre, como decía un profesor de teatro que tuve muchos años, Daniel Casablanca, que era un genio, decía, uno nunca va a llegar solo a donde puede llegar el grupo, ¿no? O sea, el grupo siempre te lleva más lejos, siempre, siempre, siempre. No hay un solo caso que sea al revés. Y eso es así. Si se puede hacer, a veces funciona, a veces no funciona. Los grupos pueden funcionar o no, hay momentos y momentos, pero en un museo o en cualquier institución que necesite eso es indispensable para mí. Sí, es difícil eso. Sí. Sí, trabajar con otras instituciones también es interesante, también es difícil, y además, bueno, como pasa hoy en Argentina, también los sueldos son malos, entonces eso genera desánimo, ¿no? O sea, a veces las situaciones es hermoso el museo, pero también tiene un lado complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, el histórico tiene la suerte de tener muy buenos equipos, o sea, gente muy capacitada, ¿no? Y eso, por ejemplo, el equipo de conservación, el equipo digamos, de manejo de colecciones, gente que está entrenada, entonces eso hace todo más fácil, ¿sí? La gente que investiga, ¿no? Es decir, no todos los museos tienen un equipo de investigación, por ejemplo. Entonces, eso ayuda mucho. Cuando trabajas con otras instituciones, bueno, qué sé yo, nosotros trabajamos con los clubes de fútbol y todos quieren que lo suyo esté en un lugar muy entonces, bueno, ahí la figura de lo que llama el curador, la curadora, ¿no? Es clave, ¿no? Que es como qué va a ir, qué no va a ir, que es un trabajo hermoso. Pero bueno, siempre lo que es colectivo es complejo. Yo creo que igual es mejor, ¿no? O sea, siempre hay que centralizar todo de una persona, ¿no? Que eso en general no sale bien. Ahora, lo que no hay es tanto, creo yo, en museos históricos falta mucha bibliografía para leer sobre esto, ¿no? O sea, digo, específicamente en el museo histórico, no. Hay mucho dominio en los museos de arte, ¿no? Algo de los museos de ciencias naturales, pero de los históricos en particular, a veces falta más reflexión o volcar estas experiencias. En otros países hay más, ¿no? Pero en Argentina muy poco.
Y eso es un problema, porque se podría encontrar algunas de estas cosas y también salir de las experiencias para mejorar cosas del futuro, ¿no? Porque hay mucho prueba y error, ¿no? en estos espacios. También. Bueno, sí. Sí. ¿Qué habilidades crees que hay que desarrollar para hacer divulgación y hablarle a Muchas. No, creo que bueno, ahí queda mal citarme a mí mismo, pero yo escribí un texto sobre esto que se llama Wolf el Lobo, que más o menos traté de decir eso, ¿no? Decía Wolf el Lobo porque yo soy muy fanático de la historieta y había un gran historietista paraguayo, Robin Wood, que escribía no sé si se acuerdan, bueno, muchos son muy jóvenes, había una editorial que se llama Columba acá, que se leía mucho a nivel popular, ¿no? Se leían los trenes, o sea, eran las revistas El Tony, D'Artagnan, etc., ¿no? Y él tenía un personaje que era un sajón del siglo VIII que se llamaba Wolf, ¿sí? Y el tipo todo el tiempo decía Wolf, el lobo, para aclarar a su público que no hablaba inglés, que Wolf quería decir lobo. Entonces era lobo el lobo, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque él sabía que él le hablaba, sabía que su público no era angloparlante, ¿no? En general. Entonces, creo que, ¿qué puede aprender uno de eso? Que básicamente es sacarse la jerga, ¿no? Es decir, tratar de hablar de una manera que se entienda todo lo que uno quiere decir. Hay una anécdota que conté 700 veces, si alguno me escuchó, perdón, pero cuando yo empecé a hacer programas en Canal Encuentro, un día estaba en cámara y dije, es una crisis estructural, ¿sí? Y el cámara, que después se hizo amigo mío, me dice, yo no sé qué quiere decir eso. ¿Qué es estructural? ¿Sí? Y yo para tratar de explicarle, dice agua por todos lados, ¿no? Bueno, estructural, porque pero va a haber un término que no lo pensé, como no pensás hegemonía, como no pensás algunos términos que usás en el lenguaje histórico habitual, y eso que no es una disciplina muy jergosa, como otras sociales, ¿no? Pero creo que una habilidad importante es eso, que es tratar de generar una manera, digamos, sencilla de transmitir sin perder complejidad, que para mí es muy, muy difícil, ¿no? Porque si no, lo más sencillo es decir, bueno, hay una grieta en Argentina, ¿no? Empezó con Mariano Moreno y Saavedra y hasta hoy sigue, lo he escuchado. Bueno, es lo más estúpido que uno puede decir, no resiste ningún análisis, pero funciona. Montesco, Capuleto, toda la vida, ¿sí? Bueno, no funciona así, pero en realidad, entonces, ¿cómo no caer en ese problema, que es simplificar, pero de una manera, digamos, mentirosa, y a la vez poder decirlo de una manera que se entienda? Yo creo que la principal habilidad para mí es esa, ¿no? Después depende, lo que tiene el mundo de la historia pública, divulgación, es que es muy amplio y que por ahí las mismas habilidades no son necesarias para todos, ¿no? Una cosa es la televisión o las redes, una cosa es la radio, una cosa es el museo, ¿no? Son, digamos, lugares muy, muy diferentes, y ahí creo que cada uno necesita algunas cosas en particular. Pero sobre todo la posibilidad de escribir sintético, por en general siempre empezamos escribiendo, ¿no? De tratar de transmitir de manera adecuada las cosas para un público muy amplio y probar con gente y todo eso me parece que es lo primero para mí, ¿no? Y poder estar atento a lo que el público pide y entiende, ¿no? Porque uno a veces cree que la tiene clarísima y después no sale para nada, ¿no? Y creo que es por ese lado, poder escuchar y tratar de transmitir de una manera no intradisciplinar. Ese sería para mí el primer punto central. Después hay varios otros, pero creo que ese es lo más importante, y que creo que además se puede hacer entrenando, ¿no? O sea, yo creo que la divulgación hay que entrenar, que bueno, que es lo que hacen, por ejemplo, con la maestría, es decir, que es escribir, probar formatos distintos de escritura, es decir, no ir directamente a trabajar, porque ahí es como cualquier trabajo, si vos no sabes hacerlo y lo aprendés haciéndolo, bueno, tenés más chances de ponértela que no. Y si lo entrenaste anteriormente, vas mejor. O sea, creo que por eso está bueno todo esto, ¿no? Porque justamente permite llegar a la tarea profesional ya con un conocimiento de ella. Yo creo que es por ese lado, ¿no? Bueno, hacemos una última pregunta, si la hay. Sí. Gabriel, introduciéndote más que nada con un debate que se dio ayer en la mesa, que entiendo que estuviste participando, ¿cómo ves vos estos 40 años de democracia? ¿Cómo crees que se puede... Pensé que zafaba. Histórica, no para mejorar la democracia, pero se puede para buscar el debate público.
Ayer estuvo picante, ¿no? Muy. Se picó, estuvo hermoso. Me encanta esa mesa. No, yo creo que hay que festejar, sí. Pero por eso, porque podemos dividir algunas cosas. Eso quiero decir. O sea, creo que somos historiadores, sabemos que Argentina vivió épocas tremendas. Ahora tenemos un nivel de crisis social bastante recurrente, que también es tremendo, pero es otro tipo de problema y no tiene que ver con el sistema democrático, tiene que ver con otras razones, ¿no? En buena medida con la herencia de la dictadura, en mi opinión, ¿no? O sea, ahí aplicas números y ¿no? Desde el Rodrigazo y el golpe del 76 las cosas nunca volvieron a ser iguales, ¿no? Incluso en los mejores momentos posteriores, y ese quiebre es tremendo para mí. Entonces cuando la gente dice, no, con los militares no había inseguridad, si la inseguridad la causaron los militares, o sea, las políticas de los militares, la verdad es esa. Pero creo que sí, que lo que sí creo es que no podemos hacer una celebración de la democracia en el sentido de ser complaciente, ¿no? Porque entonces sabemos que la realidad es muy difícil. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que ser críticos de ella, creo yo, ¿no? O sea, esto que decía, que no puede decir, bueno, qué bueno estatizar todo cuando sabes cómo funciona el Estado. O sea, ¿no? Cuando se discutía la estatización de la hidrovía, yo decía, pero el Estado, o sea, que después pienso en la gente que conozco que trabaja en el Estado, digo, esto toma la hidrovía, o sea, se entiende decir, no es que es ángeles que vienen del cielo, ¿no? Que no existe, pero se entiende, quiere decir, hay que decir que a veces los planes son muy lindos, yo defiendo lo público, pero bueno, seamos como es la realidad. Entonces, si nosotros nos ponemos en un lugar de defender todo, como decía antes, ¿no? Lo que ocurre y lo que tenemos para que no nos corran por ella, vamos a perder, creo yo. Entonces creo que una celebración de democracia es una celebración que diga las cosas no están funcionando, ¿no? O sea, algunas funcionan, otras no, se expandieron derechos, pero somos historiadores y sabemos que los derechos se pueden sacar. ¿Sí? O sea, que no hay nada ganado. O sea, Estados Unidos empezó con el aborto y ahora lo sacó. ¿Sí? O sea, todo es reversible, todo. Y entonces, bueno, yo creo que no hay que relajarse en nada, ¿no? Que está bien que lo que decía Dora ayer de festejar todo lo que se hizo, que la verdad es impresionante. Pero no hay nada que haya que darlo por dado, creo yo. Y ahí es donde yo veo lo peligroso. Ahora, no sería tan pesimista como Javier, digamos, ayer, pero creo, me pondría en un lugar más intermedio, creo, ¿no? Creo que está bien festejarlo igual. No sé si el día de diciembre, porque no creo que esté contento con que me hagan las elecciones y no voy a poder separar una cosa de la otra. Por ahí puedo festejar el 30 de octubre, ¿no? No sé. Creo que el 10 de diciembre voy a estar llorando, ¿no? Pero en todo caso, ojalá que no. Pero bueno, en todo caso creo que igual digamos, todo lo que se vivió fue muy, muy, muy fuerte y creo que claramente sí podemos celebrar que en otros contextos de crisis sociales, en otras épocas, terminaran en golpe de Estado y muertes masivas, ¿no? Y solo el hecho de que eso no ocurra me parece que es algo muy valioso, la verdad. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, y nos vemos en el próximo, que quién sabe cuándo será y dónde, pero bueno, gracias por estar.